Bueno, vamos a arrancar entonces con la primera oración. Entonces estamos Marcelo, está eh, Denis era o Wish. A ver, y Alex. Hola, ¿qué tal? Sí, Hola, Denis. Ah, Bien. Ciela de ese lado. Hola, Graciela. Bueno, está ¿Cómo estás? Graciela también. Saludos al grupo. Bárbaro, me hola, alegro que dice ¿cómo le va? que estén pudiendo conectar. Entonces tenemos Marcelo, tenemos a Denis, tenemos a Graciela y a Alex. Bien. Buenísimo. A ver. Está viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Bien. Bueno, ¿querés arrancar, Marce, con la primera? Bueno, Hacemos a ver, Marcelo, dice, después ah, Alice, después Denis y después Graciela. ¿Mm? Alternamos uno y uno, si les parece. Bien, cuando bueno, quiera. entonces Ok. sería Ra, Adonai, Kirabá, eh, Araa, Be'aret. Aret, oh, perdón, Aret, Bien, vale. Aret. Y acá Así que, las primeras cuatro más o menos están más o menos repetidas a lo que habíamos iniciado a leer en la lectura simplificada, creo que tenemos la próxima, que habíamos comenzado a leer. Hay un par de oraciones que están prácticamente son las mismas, así que, bueno, de todas maneras las vamos sí, a hacer, pero leímos la seguramente, clase pasada. sí, seguramente recordarán que más o menos lo estuvimos viendo, así que, bueno, Marce, Sí. entonces vamos Bueno, a la y la introducción. traducción sería, por ejemplo, o sea, sería vio Adonai que mucha maldad en la tierra, o sea, directa, ¿no? Y podríamos adaptarlo a nuestro idioma. El Señor vio que la maldad era grande en la tierra o que el mal era grande en la tierra. ¿Puede ser así? Sí, o que la maldad en la tierra era mucha, era grande, era mucha. O que la maldad en la tierra era mucha. Exacto. Bien, Claro, entonces, porque grande hubiera sido decir Gadol, y acá Gadol, lo sí, de sí, sí, es Rabá, que es la palabra que se usa para mucho ahí, sí, ¿no? Justo la sí, que sí. tiene Igual, ahí. dependiendo del contexto, tiene varias implicaciones de la carga semántica de la palabra, o encajar, o encajar por Ahí ejemplo, está. rabí, rabí es mi grande, ¿sí? Tiene la misma raíz, es rab, ¿sí? Ah, Entonces, sí, la raíz es la misma y sin embargo eh, habla de la grandeza, digamos, de alguna manera. sí, de algo, sí, Un exacto. adjetivo de ser alguien grande, Perfecto. ah, como maestro también. Bueno, entonces el Señor vio a Adonai, el Señor vio que la maldad en la tierra era mucha, ¿sí? Que había mucha maldad en la tierra. Bien. Bueno, pasamos entonces al siguiente con Alice. Ra, ra, raot, ha, hayot,
Ayu, Ayu. bien. Hayu. Shabat. Shabot, Shabot. Asher. bien. Hashbu. Hashebu, Pero tiene Sheba y no suena. pero está precedido de una vocal larga, por eso es Hashebu. Oh. ¿Mm? Si tenemos una vocal corta, Yo entonces tengo exactamente lo contrario porque la TED con la rayita yo la tengo como muy breve. sí, en realidad es la T con dos puntitos, es un Hatef Hatef Kabet, que es una O pequeña, pero esto es ah, una A con Metej, pero es una A, es para asegurar que esta es una vocal larga. Porque, Okay. ¿qué pasaría? Recordamos la regla. ¿Qué pasa cuando hay vocal, perdón, cuando tenemos una sílaba cerrada y no acentuada? Cuando tenemos una sílaba cerrada y no acentuada, la vocal debería ser una vocal corta. ¿Mm? Entonces, si no tenemos este metef aquí que nos está indicando que esta es una vocal larga, esto debería ser hoshbu, hoshbu. Esto sería una kamet hatuf, o sea, una O corta. Entonces, al tener el metef, nos está indicando que esta no es una kamet hatuf, una O, sino que es una A. Nos está asegurando que esta es una vocal larga. Entonces, ya queda la sílaba con la primer consonante, ja, shebu, ja, shebu. En vez de joshbu, sería hashebu. ¿Mm? Y recordad que el sheba, cuando está precedido de vocal larga, es vocalizado. Cuando está precedido de vocal corta, no es vocalizado. En este caso, el mete que me está asegurando que esta es una A, por lo tanto es una vocal larga, por eso el lleva es vocalizado. Hay que recordar, tener en cuenta esas cuestiones. Siempre las reglas del lleva es importante tenerlas presentes para la correcta vocalización del texto. ¿Mm? ¿Está Sí, claro? gracias. Sí, ¿Los compañeros, todo claro con respecto a esto? Sí, profe, sí. Hay que de vez en cuando volvernos y repasar la regla del Sheba, pero sí. Sí. Y es simple, tienen que recordar que ante una vocal, cuando el lleva está precedido por una vocal larga, el lleva es vocalizado. Cuando el lleva está precedido por una vocal corta, el lleva es silencioso. ¿Mm? Y lo que debemos tener en cuenta siempre que tenemos, cuando vemos que tenemos este simbolito, que puede ser un kametz A, una larga, o un kametz hatuf, una O corta, cuando está precedido de un lleva, hay que tener en cuenta esto, cómo está la sílaba. La sílaba, generalmente si te aparece este simbolito presidiendo un lleva, va a ser una kamet hatuf, una O. Pero cuando tiene el meter, nos está diciendo que no es una O, sino que es una A. ¿Mm? Porque generalmente nos vamos a encontrar con una consonante con la kamet hatuf y seguida de un lleva, es en una sílaba cerrada y no acentuada. Distinto sería si la sílaba está acentuada, entonces no habría necesidad del metes aquí porque eh, no cabría entonces la vocal corta. Pero en este caso hay que ver esto, cuando nos aparece la T, luego el lleva, hay que prestar atención a eso.
si sale una sílaba cerrada y no acentuada, entonces es una O. Pero para asegurarnos de que sea una A, tiene que haber un BT aquí. ¿Mm? Bien, seguimos entonces. Hashbo ha'anashim. Hashebu ha'anashim. Hashepu. Puse O. Hashepu ha'anashim. Ha'anashim. Muy bien. Bueno, entonces vamos a volver a leerlo porque perdimos el hilo acá con la explicación del Damet. Así podemos dar la traducción. Vamos a nuevo, vale, todo de corrido. Ra, Raot, Hai, Hayo, Hayu, Yu, Hayu, Ha, Mash, Chebot, Hasher, Shabot, Sher, Hashbu, Hashebu, Hanashim, Hashebu, Hashebu, recordad vocalizar Shebaka, Ha'anashim. Hash, Bien, Hanashim. bueno, vamos con la traducción. Solamente había maldad y hasta ahí hasta ahí llegué porque lo demás ya no lo traduje. Hashernet, Asher, ya no traduje eso. Bien, a ver, los compañeros que puedan proponer una traducción para este artículo. Me- ¿Sí, Marce? sí, no, pensé que iba Denis a hablar, por eso me callé. Que con ese también creo que fue la misma que tuvimos algunos problemitas porque era medio complicado cuando le hicimos la lectura de la lección 22 la semana pasada, que es algo Sí. así como que los pensamientos de los hombres eran continuamente de maldad, algo así, habíamos llegado a esa Estaban traducción. pensando algo así. Hamashamet, esa es como estar pensando. Makshabot. A esto te referís. Makshabot. Makshabot Ajá. son los pensamientos. Es literalmente eso, los pensamientos. Makshabot es pensamientos. Tenemos el artículo. Makshabot, los pensamientos. Entonces, hacemos una traducción literal. Rak, Raot, solo maldades. Hayu, eran. Hamachshavot, los pensamientos. Ayer, Hashebu, que pensaron o que pensaban. Ha-anashim, las personas. ¿Mm? Personas, los hombres. ¿Mm? Entonces, los pensamientos de los hombres fueron solo maldad. Los pensamientos. Hanashim es maldad. No, Anashim es personas, hombres. ¿Mm? El Mm. plural de Ish. Plural de Ish. Maldades tenemos acá, Raot. Raot, maldades. El plural de Ra, de maldad. Ra, Raot. Asher, ¿qué es Asher? Simplemente la partícula que, conjunción, que. Es que yo encontré que Asher era el nombre de una persona. Por eso no me cuadraba. Sí, no, es la conjunción de la cópula acá, que. ¿Mm? ¿Qué? Que, Ujú. simplemente. Entonces, Pero si es el nombre de una persona. sí, hay un nombre ayer, sí, sí, un nombre, Con razón. Con razón. Gracias, profe.
de uno de los hijos de Jacob. De todas formas, no recuerdo si se escribe estrictamente así, con las mismas vocales. Eso habría que revisarlo, pero sí, en cuanto al fonológicamente suena ayer, ayer. Bien, entonces quedamos claros, entonces solamente maldades fueron los pensamientos que pensaron los hombres, haciendo una traducción bastante apegada al texto, bastante literal. Después lo podemos acomodar la sintaxis un poco mejor, los pensamientos de los hombres, o si queremos los pensamientos que pensaron los hombres, aunque redundante y no queda muy bien que digamos, los pensamientos de los hombres fueron solo maldades, o solo maldad. Bien, pasamos a la C. Pero yo creo que está bien, bien dicho que ellos los pensaron, porque yo vi un documental que no tiene que ver con el hebreo, ¿no? Pero hablaban del pensamiento y dicen que muchas veces tu pensamiento es compartido, es aprendido, o tu pensamiento es influenciado. Y cuando dice los pensamientos que ellos pensaron, o sea, de ellos salió, no los influenciaron, no se los compartieron, no, como decimos en México, ¿no? No te lo compré, no te compré lo que tú pensabas, sino que yo mismo lo salió de mí. Y o bien los pensamientos que tuvieron en todo caso, puede ser, para no ser redundante y decir los pensamientos que pensaron, porque entiendo al punto que vas, está bien, pero no es una forma correcta para nosotros pensarnos, decir el pensamiento que pensé, o los pensamientos que pensamos, o en todo caso el pensamiento que tuve, o los pensamientos que tuvieron, que tuvimos. De esa manera hace mejor alusión a lo que vos estás refiriendo. Bueno, vamos. Profe, Sí, por bien. favor. Lo siguiente, dice que hay un pensamiento hebreo, ¿verdad? Y yo creo que, aunque traduzcamos de una manera así que parece redundante, pero la preocupación del pensamiento hebreo es dar énfasis a la maldad. Entonces yo estoy de acuerdo con, creo, no sé si fue Marcelo, yo hice así, solamente maldad eran los pensamientos que los hombres pensaban. Parece así ser redundante, pero yo creo en nuestro idioma, pero yo creo que hay que respetar un poco más el pensamiento hebreo también. Que eso no perjudica nuestro entendimiento, aún más, ayúdanos a comprender que se da importancia a esa idea de maldad. Y Beni, entiendo. Sí, sí. Sí, por supuesto que no, a nosotros no nos afecta en el sentido de no distorsiona. eh, lo único que, bueno, sabemos que tratamos de hacer una traducción lo más apegada, digamos, a la Yo no, gramática de la lengua receptora, por lo cual no es estéticamente, estilísticamente, sintácticamente, no es correcto eh, traducirlo en esos términos. Vuelvo, repito, podemos tener la alternativa de los pensamientos que tuvieron en lugar de los pensamientos que pensaron. ¿Mm? Se sabe que el pensamiento, y estamos aclarando que son pensamientos que tuvieron, están sale sí, de ellos, de dentro de ellos. No es algo que le están inculcando, no es algo que tienen afuera, haciendo alusión a lo que decía Ali, a la diferencia de que puede tener un pensamiento de que es influenciado o de que
te lo inculcan o que es algo que nace de vos mismo, de dentro tuyo, ¿sí? Los pensamientos que tuvieron, los pensamientos que renacieron, que nació. Creo que hay alternativas como para poder hacer el énfasis o la descripción de ese énfasis al que te referís, sin tener que eh, desconfigurar la gramática o la sintaxis del idioma español. Pero bueno, a ver, después pasa por cada uno, no hay ningún problema en hacer una traducción de ese tipo. eh, y se entiende perfectamente y hace justamente atención ahí, foco en el énfasis, no hay ningún tipo de problema. Yo lo que les propongo es simplemente una traducción eh, lo más, digamos, académica posible, que es la forma en que a mí me lo enseñaron. Pero bueno, cada uno después puede aportar lo que crea que es conveniente a la hora de hacer su traducción. ¿Mm? Es simplemente eh, un consejo, después cada uno verá lo que más le gusta y le parece que es conveniente y correcto a la hora de hacer su propia traducción. ¿Mm? Simplemente tener en cuenta estas cosas, después cada uno puede decidir y optar por la mejor traducción, porque obviamente que cuando estamos haciendo una traducción, tratamos de ser fiel a lo que traducimos y tú crees que de esa manera eres más estricto y más fiel y que de la forma en la que en español lo diríamos no logra captar la esencia, bueno, está bárbaro y es respetable, así que no hay ningún problema con eso. Bien, pasamos entonces a C con Denis. ¿Yo? Sí, Bueno. Ma, Noah, Noah, fíjate que tenemos Hen, acá una Sally, la primera palabra. disculpe. Sí. Matza, Bien, Noah, Hen, Lifnei, Lifnei, Tifné. Lifnei, ¿Necesitas que agrande un poco más? Adonai, Lifnei Adonai. Bien, vamos a ver un poquito más por las dudas. No sé si Eh, para que se alcance a ver bien las vocales. sí. Bien, Matzah Noah, recuerda que acá sílaba tónica, Sí, no. Yo traduce así. un monosilábica esta Ve, palabra, pero el tono recae sobre Noah. Ken, espera, un Noé, segundito, Denis. Acá, sí, sí, Denis, ¿me escuchás? sí, 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 dame un segundito, quiero explicar algo. Bien. Acá el acento recae sobre la NUM, Noah, acá tengo un patas furtivas, Noah, no sí, es Noah, Noah, bien. Y en este caso, Lifne, recordad que esta es una Tereyol, entonces lo leemos Lifne, no Lifnei, Lifnei no, sino Lifne Adonai, Lifne Adonai. sí. Volvemos, siempre puede ser que lo escuchen en hebreo moderno, Lifnei, como pueden Ya. escuchar Sí. Beis, como pueden escuchar Ah, este tipo de diptongo, pero estrictamente sí, Lifnei, pegarnos a la gramática del hebreo bíblico, debemos pegar Lifnei. Lifnei. Bien, ahora sí, Denis. Noé Disculpe, encontró. disculpe una pregunta. Ahí en donde dice Livne, yo tenía entendido que cuando decías Lisnei era Askenazi, más que hebreo actual. Sí, bueno, pero el Ashkenazi
es un hebreo tardío con respecto al hebreo del tiempo bíblico, al hebreo clásico, digamos. De alguna manera es un hebreo moderno. Ah, ya. Gracias. Bien. Sí, Denis, disculpa la interrupción. Ya, Bueno, podés- no, está bien. Noé encontró favor delante del Señor. Bien, bien. No encontró favor, no encontró gracia delante del Señor. Está bien. Bien, ahora seguimos entonces con Graciela. Graciela estaba, ¿no? Sí, sí, acá estoy. Bien, bien. La Vamos con la D, D. Sí, Hayú, bien, Lenoach, Shelosha, Banim. muy bien. ¿Y la Bueno, traducción? Hayá es que había, ¿no? Ujú. Sí, Eh, está conjugado en tercera persona, en masculino. tercera persona. Bueno, Hay que decir como un plural. bueno, Shelosha es 3, Banim es hijos, Sí, y ahí sería que Noach tuvo 3 hijos. exacto. Noé tuvo 3 hijos, simplemente. ¿Mm? A eso es por ahí un poco lo que hablamos cuando, por ejemplo, ya literalmente si traducimos del hebreo, eh, hubieron, ¿m? Para Noah, para Noé, 3 hijos. Nosotros no vamos a hacer una traducción literal porque no tiene sentido que lo digamos así. ¿M? Nosotros vamos a traducir Noé tuvo o tenía, depende del 3 texto, hijos. 3 hijos, simplemente. Entonces tratamos de buscar una traducción lo más cercana o acorde, digamos, a la lengua receptora. Sí, sí, Bien, si lo leemos tal cual está ahí, hubo eh, para Noaj, sería, o a Noaj, claro. 3 hijos. Ujú, Eh, exacto. Bien, Profe, profe, sí, yo traduce así. De Noé eran 3 hijos. sí, entiendo. Bien. Bueno, es- yo lo traduciría como te estoy proponiendo. Simplemente Noé tuvo 3 hijos. Si bien es la idea, pero no es una forma adecuada para nosotros de transmitir el texto. Yo creo que por eso son las traducciones, ¿no? Que uno, al idioma hebreo, uno tiene que buscarle el sentido a la oración porque si no, no concuerdan con lo que quiere decir. Sí, yo lo que digo siempre es que tenemos que eh, transmitir la esencia, o digamos el mensaje que dice el texto hebreo, llevarlo al idioma español. ¿Sí? Ser fiel en decir lo que dice el texto hebreo. Claro, No necesariamente de la forma en la que lo dice el texto hebreo, porque para nosotros es ajena, es distinta. A por veces supuesto, pero hay claro, el tema en la traducción no es escaparnos, sino no irnos a otra idea, sino que mantener lo que nos claro, quiere decir. exacto. Ahora ya si Tra- ponemos otra cosa y vamos, ahí estamos mal. Transmitir el mensaje con fidelidad. ¿Sí? Transmitir el mensaje con fidelidad. Eh, para eso, por ahí en español tenemos que recurrir a otros recursos. No respetamos la gramática, no respetamos no la gramática, sino la sintaxis del hebreo, porque nos es eh, distinta, para nosotros nos es extraña.
en muchos casos. Hay casos en el que no hay ningún problema de hacer una traducción literal, pero hay otros en el que sí o sí tenemos que cambiar algunas cuestiones. Eh, por ejemplo, la otra vez, bueno, yo el ejemplo de cómo le preguntas en hebreo a una persona cuántos años tienes. Eh, y bueno, yo te pregunto, eh, Ben Kamaata, estoy preguntando cuántos años tienes, pero en realidad estoy diciendo literalmente hijo de cuánto tú. Y si yo traslado eso, hago una traducción literal y yo pongo hijo de cuánto tú, no tenés ni idea de a qué se está refiriendo, porque no tiene para nosotros sentido. Entonces tenemos que hacer una traducción, tenemos que hacer unas ciertas alteraciones para poder hacerlo entendible para nosotros. ¿Mm? Hijo de cuánto tú, ven cama acá, o en el caso de una mujer, bat kama at. ¿Mm? No tiene nada que ver. Claro, se usa la palabra ben para hijo y para bat para cuando le preguntamos a una mujer Sí, cuántos años tiene. exacto. ¿Mm? Y te dicen, bueno, yo soy hijo de tanto, hijo de tantos años. ¿Mm? Ani ben Arbain Shana. ¿Mm? Yo tengo 40 años, pero bueno, es distinto. Lo pongo como ejemplo porque es uno de los casos eh, en los que están muy nada que ver con la forma que nosotros tenemos de decir las cosas, uno de los ejemplos. Entonces, no podemos aspirar a ser literales muchas veces porque creo que lo mismo pasaría si nosotros en nuestro mismo idioma, que a veces tenemos términos, o no términos, sino eh, expresiones que tal vez si hacemos una traducción literal a otros idiomas no van a entendernos, porque son expresiones culturales nuestras que tenemos y que En el no inglés se suele conocen. usar mucho la idea de frases idiomáticas. Claro, exacto, sí, es así. Bueno, es para tener en cuenta todas. Siempre tratamos de hacer la mejor posibilidad, de buscar la mejor posibilidad para transmitir con fidelidad lo que dice el texto. Y a veces eso nos va a implicar utilizar otros recursos de nuestro idioma para suplir lo que no podemos decir con eh, los recursos que tiene el texto hebreo. Decirlo de una manera entendible. Bien, vamos entonces, volvemos con Marcelo entonces, al principio. Ok, Estábamos con Marcelo. bueno. Con, Eh, Sería esta que está ahí. Y falta un pelín hacia el final. Pero lo voy sí, leyendo y cualquier cosa después lo corrimos. y lo corro o querés que lo achique yo porque para que no se achique mucho. A ver si se ve No, bien. no, déjalo. Ahí está todo, ahí está todo. Ahí se ve bien. Bueno, listo. Sí, si no, yo lo agrando de mi pantalla un poquito, así que no hay drama. Bien. Lo, Vamos. bueno, empezaría lo, cal, a, Fíjate fíjate que es una Jaf, ajal, ajal. ajal. Está. Esa la I cualquiera. Lo ajal. Ahí está. Claro, lo ajal, haish, lechem, eh, she- shel, shel, shelosh- shelosha, Bien.
Shelosha, ahí está. Sí, Shelosha, Shamim, Shelosha Shamim, U Shelosha, Le Laila. No, plural. perdón, Lelot, así, Bien, reloj, plural de la Lelot. Sí, el plural de Laila. Sí, no, lo Bien, pronuncié re mal. Bueno, a ver de nuevo. Perdón, lo ajal, haish, lehem, shelosha, yamim, shelosha, lelot. bien, Entonces sería, no, bueno, la directa, ¿no? No comió el hombre pan durante, no, ¿qué durante? No comió el pan tres, días y 3 noches. O sea, y la traducción, por eso ahí le tuve que mandar un durante, sí, pero no sé si va. Yo puse el hombre no comió pan por 3 días y 3 noches o durante 3 días y 3 noches, porque ahí sí, no tiene esa palabra ni durante, ni por, ni nada. Dice claro, no comió pan 3 días, 3 noches. exacto, exacto. Está bien, está perfecta la traducción. Es así, es como venimos diciendo, ahí tenemos que recurrir a recursos que tenemos en nuestro idioma para poder suplir a veces carencias carencias con respecto a nuestro idioma que tiene el hebreo, pero que para el hebreo está bien, o para, digamos, algún estadio, digamos, del hebreo. Por ahí nos encontramos dentro del texto con diferentes etapas, un hebreo más arcaico, más temprano, y un hebreo un poquito más elaborado en algunos otros textos, en otros libros que son más tardíos. Claro. Entonces hay algunas Sí, diferencias. definitivamente en relación a lo que hablaba Denis recién, es cierto, muchas veces el leerlo en hebreo, este, podemos entender el énfasis que se le da a algunas palabras, que cosa que nosotros en castellano no damos énfasis a las palabras por ponerlas en una ubicación o algo. Entonces, es interesante porque uno acá puede sacar, digamos, más claridad en la traducción. Pero desgraciadamente cuando hay Claro, palabras que tienen significados variados o que puede adaptarse el énfasis, bueno, vamos a tener que elegir algo y llegar a una conclusión que obviamente va a dejar de lado muchas otras opciones. exacto. Eso es lo que pasa, pero bueno, esa es la importancia también de poder leer por tus propios medios el texto hebreo y de saber eh, todo lo que implica eh, una cierta palabra, un verbo, etcétera, toda la carga semántica que tiene y bueno, ahí eh, uno puede buscar lo que más se ajuste o lo que cree que más, lo que considere que es más eh, pertinente en ese caso, y incluso se puede hacer una nota al margen eh, exponiendo las diferentes Claro, variables de la carga semántica que tiene la palabra. Pero cosa que en una traducción simple así te queda todo afuera. O sea, no lo ves, no lo tenés. Si no tenés una nota marginal que te esté diciendo, te perdés un montón de riqueza. O posibilidades, digamos, te perdés variantes. Entonces, y bueno, y también el tema del énfasis, como decís, eh, es así, vos lo ves en el texto hebreo, cosa que por ahí en el español a lo mejor no lo podés ver, pero sí cuando lo ves en el texto hebreo podés utilizar los recursos que dispones del idioma para hacer ese énfasis, eh, de la manera en que
puedes hacerlo a través del idioma español, pero lo podés marcar. Bien, Sí, vamos. personalmente me sirve mucho para aprender, ¿no? O sea, de un determinado texto, entender el énfasis y todo eso, lo que vamos viendo, aclara por ahí, hasta aclara conceptos, porque por ahí las traducciones, como ya sabemos, tienen, el que tradujo tuvo que elegir, no quizás con mala intención, pero bueno, de todas las traducciones posibles, eligió la que le pareció, y ahí está. Sí, exacto. Y lamentablemente también el tema de las traducciones, eh, a veces, si no siempre, está limitada o influenciada por una cierta teología o por una cierta óptica, que hace que muchas veces fuerzan el texto a decir algo o dicen, no, esto que está acá no puede ser así porque mi teología me enseña tal cosa, entonces esto debe querer decir tal cosa, entonces como que lo adaptan eh, a un cierto pensamiento, a una cierta línea de pensamiento, y ahí se pierde realmente lo que dice el texto. Lamentablemente el tema de las Biblias también es un negocio, las sociedades bíblicas, todo eso, y a veces no es bueno para el negocio hacer cierto tipo de cambios, porque puede que el público que va a comprar no te compre porque estás, digamos, entre comillas, haciendo una herejía, copiando algún texto eh, que culturalmente está aceptado así. Viste, yo me acuerdo en una época no se podía leer otra cosa que no fuera la Reina Valera 1960 porque es como que todo lo otro era, no sé, estaba distorsionado, era la verdadera palabra de Dios, era la Reina Valera 1960. Por lo menos Sí, sí, pasaba actualmente en la iglesia donde yo iba. sí, sí, tal cual. Actualmente, por lo menos donde estamos yendo, Claudia, se utilizan muchas más versiones. Ujú. Hasta en muchos estudios se llega a la conclusión de algunos, no sé si decir errores, porque como te vuelvo a decir, muchas veces no se puede llamar errores, pero sí una tendencia en cuanto a las opciones de traducción. Una cosa muy llamativa, por ejemplo, es que cada vez que aparece la palabra Shabbat, en vez de poner la palabra Shabbat, pone en la Biblia, por ejemplo, Reina Valera pone el día de descanso. Y luego en todos lados pone debajo la llamadita y la nota, aquí equivale a sábado. Pero es que no hay ningún lugar en ninguna parte de la Biblia que diga que el día de descanso equivalga a otro día. Este, es muy gracioso porque es como que en todos lados tiene la misma llamadita aclaratoria de que ahí cuando se nombró Shabbat y que en la Biblia se tradujo como el día de descanso, luego abajo ponen aquí equivale a sábado. O sea, es como decías recién, respaldar una cierta teología o un cierto pensamiento que de repente, cuando hicieron hace tantísimos años esa versión de la Biblia, era como intocable. Y que ahora, después de muchos años, está siendo revisado por todos lados. Y bueno, aparecen muchísimas otras versiones que prácticamente no se deja de usar la Reina Valera, porque también uno ha aprendido hasta cierta terminología. Es gracioso porque vos sabés que has leído toda su vida Reina Valera porque a las cosas se las llama de determinada forma como aparecen ahí, hasta ha cambiado el idioma de la persona, Sí, se ha hecho un socialecto de eso, ¿no? sí, sí. Y bueno, eso en algunos grupos, en algunas
vamos a decirle, denominaciones, se está entrando a revisar. O sea, hay todo un movimiento de, no es renovación, pero sí de revisión de todo eso. Pero como decís, sin demasiadas pretensiones por ahora. Se cortó, Marce. Yo te comparto algo, Marce, no sé si me estás oyendo, pero yo conozco una vigila que sigue la luna. Entonces, para ellos Shabbat, su Shabbat de ellos, puede caer lunes o miércoles, porque ellos no guardan Shabbat en sábado o de viernes a sábado, sino ellos guardan Shabbat el día que se mueve la luna, y se basan en el pasaje donde dice que el rey David le dijo a Jonathan que le comentara al rey Saúl que había ido a ver a su familia para ver si en realidad lo quería matar, ¿no? Y dice, y cuando cayó la luna, el rey se presentó. En eso se basan ellos. Y entonces es muy gracioso porque el día de Shabbat puede caer lunes o miércoles o jueves, y muy respetable, ¿no? Muy respetable. Y cuando yo les quería compartir algo, resulta que ese día era Shabbat para ellos. Entonces sí fue como muy complicado para mí al principio respetarles, porque ellos guardan su Shabbat completo. Y dije, órale, pues está muy bien, me gustó la idea, a mí me gustó mucho la idea, y dije, ¿y qué tal lo hago yo, no? Porque está bien dedicar un día, 24 horas, en total inclinación hacia el Torah, y me gustó mucho la idea que ellos practican, y me parece muy bonito, hablando de Shabbat, ¿no? Porque para ellos dicen, ese es un reposo, es un día que le dedicamos, porque Shabbat en sí, la palabra Shabbat es descanso, y me gustó mucho el concepto que manejan. Pero tienes razón, a los autores hacen referencia al sábado, y ellos, pues obviamente, se molestan mucho con respecto a esas notas que ellos encuentran, porque no es torático al 100% que el día de descanso sea tal, porque ellos se rigen por la luna. Muy respetable. Puede ser muy polémico, puede ser muy bueno, pero me recordé ahorita que dijiste lo de las notas que ponen al calce del texto. Y puede pasar que hay grupos que incluso se molesten por las notas de un autor que a lo mejor lo hizo con la mejor intención del mundo, a lo mejor lo hizo con alguna teología que ya tiene en la cabeza, como yo mencionaba hace rato, ¿no? El pensamiento puede ser propio, puede ser adquirido, porque tal vez estudió en una institución donde le dijeron que así se traducía. El pensamiento puede ser influenciado, o el pensamiento puede ser adquirido. Dije, bueno, pues como haya sido, estas personas tienen razón en decir que no comparten eso porque ellos no lo viven. Pero es muy interesante que de una sola palabra puede influenciar muchas cosas. Y a mí, yo se lo he dicho en privado y lo hago en público, yo creo que el maestro Hugo es un gran maestro y nos enseña todas las bases, ¿no? Ustedes lo pueden traducir así, lo pueden traducir así, ustedes pueden traducirlo así, pero tengan cuidado con respetar esto. Y es la que a mí me tocó, la frase que a mí me tocó, el pensamiento que ellos pensaban. Suena muy redundante, pero a mí me queda perfectamente claro por el documental que vi. Como ustedes saben, yo me accidenté, entonces el tiempo que estoy aquí, pues estoy viendo documentales, estoy viendo cosas que me sirvan, que me instruyan, y ni por aquí me pasó en la cabeza que al ver el documental eh, con respecto al pensamiento, a las corrientes de pensamiento, lo iba a aplicar en una clase, ¿no? Pero qué bueno que lo vi, porque yo entendí que el pensamiento puede ser de diferentes formas. Y bueno, si les sirve este comentario, tómenlo, y si no, pues gracias por escuchar. Vale, muchas gracias, Alice. Sí, incluso yo he llegado a ver traducciones en las que directamente eh, ponen domingo.
traducen el día de reposo como domingo directamente, así. Eh, pero bueno, eh, con respecto de todo, por eso de todo es respetable cuando nosotros creo que para hacer una traducción lo más fiel posible, también tenemos que tener en cuenta la cultura, la historia, cuando hay ciertas cuestiones que con simplemente con el texto no nos alcanza para dilucidar ciertas cuestiones, y bueno, eh, creo que lo más sí, literal es el día de reposo, pero tenemos el testimonio cultural del pueblo de Israel que lo ha guardado por milenios, así como nos ha transmitido el texto hebreo, justamente, eh, también así como ha guardado el texto y el idioma que por mucho tiempo dejó de hablarse. Muchos dicen el hebreo fue una lengua muerta, pero en realidad nunca murió el hebreo, dejó de usarse en la cotidianidad, pero eh, siguió usándose en la liturgia, se siguieron leyendo los textos eh, rituales, el texto de la Torá, los profetas, salmos, la sinagoga, o sea que el idioma se mantuvo, el hebreo se mantuvo gracias a eh, justamente la transmisión a través de los años en lo que es el ritual. Y también mantuvieron la observancia del día de reposo a través de los años. Por eso tenemos como, digamos, como testimonio el pueblo y la observancia del judaísmo, digamos. Después, bueno, eh, eh, es toda opinión y todo es respetable, pero bueno, tratamos de ser objetivos en cuanto a lo que transmitimos, a lo que está escrito en el texto y un poquito estudiar un poco la historia, la cultura, el Medio Oriente, todo lo que es la civilización de Mesopotamia, las regiones comparadas, hay muchas cuestiones para tener en cuenta a la hora de entender, digamos, eh, la Biblia. Pero bueno, no me quiero desviar más con esto, aunque vamos estrictamente a lo que nos convoca a nosotros, que es el texto de nuevo. Pero bueno, todo es válido, todo sirve y todo es puesto para el análisis y el estudio de cada uno. Bien, seguimos entonces, seguimos con el F. Con la letra F y me toca a mí. Bien, Yo tengo lo, tobot, hayu, mashabot, asher, hashav, cain. Y lo bien. que yo pude Acá, traducir es, acá te comiste el artículo. Jamás, sí, hamashabot, sí bien, bueno, sí, perdón. bien, Estoy leyendo mi libreta, ya le bien. pongo el ja, sí. Siempre hago la broma que si me como los artículos engordo. Pero bueno, ahí lo traduje como no bueno ha sido el pensar que pensó Caín. Bien. Bueno, acá literalmente, vamos a hacer una traducción un poquito más literal y después
lo tobot, tenemos que sería lo tobot, no Bueno, bueno, bien, pero tenemos una palabrita, un adjetivo plural, femenino plural. Entonces, buenos, plural, fueron, ayú, plural también, de tercera persona, plural, fueron. Entonces, no buenos fueron los pensamientos, todo en plural, los pensamientos no fueron buenos, ¿m? Que Hashab, que pensó Caín. Entonces, los pensamientos que pensó Caín no fueron buenos, ¿m? O los pensamientos que tuvo Caín o los pensamientos de Caín no fueron buenos. ¿M? ¿Estamos de acuerdo? sí. Bien. El que quiera intervenir y opinar y decir algo al respecto, abre el micrófono y, como siempre, no hay ningún tipo de problema. Vamos para también exponer el punto de vista de cada uno, todo suma en la clase. Bien, entonces seguimos con el G y vamos ahora con Denis. Hará Lecaín Meot Ki Fet 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 Ujú. Adonai Behevel Behevel Bien, Behevel Ahid Ahin Ahid. sí, bien, Yo trad- traduce así: ya que el Señor se complació del hermano Abel, demasiado enojo tuvo Caín. Demasiado enojo tomó a Caín. tomó acá ahí. Ajá, Sí. bueno. A ver, algún compañero que quiera aportar una propuesta o cómo lo hicieron. Profe, yo solo me costó un poquito traducir esta, pero cuando dijo Caín, se enojó mucho porque el Señor quería la ofrenda de su hermano. Marte, a ver, se- Marce, se corta, se entrecorta bastante y no entendí nada de lo que dijiste. Sí, en general todo Ajá. se me está cortando, no sé qué debe estar fallando mi... ¿Ahora se Ahora, escucha mejor? ahora te escucho bien, sí. Bueno, yo lo había traducido, me costó un poquito, hubo que adaptar bastante, porque Mm, Caín se enojó mucho porque el sí, Señor quería la ofrenda de su hermano. Ese más o menos es lo que le logré entender. bien. Jafet es él se complació. ¿Mm? Entonces, porque Adonai se complació, el Señor se complació en Hebel, en Abel, su hermano. ¿Mm? Acá tampoco está la palabra ofrenda, no aparece. ¿Mm? Sí, exacto. No Por aparece. eso, Entonces, como adaptarle, por eso no le entendí, por el la de su hermano, sí. Yo quizás me dejé llevar por el supuesto contexto, ¿no? claro, sí, está bien. Pero bueno, recordamos, hacemos primero una traducción literal y después le encontramos el mejor sentido para adaptar. Si hacemos una traducción literal, tenemos Harale Caín, entonces Caín se enojó, Harale Caín Meod, Caín se enojó mucho, y Jafet Adonai, porque Adonai se complació de Hebel Ahib, en Abel su hermano. ¿Mm? Ahib es, es el
adjetivo, el sustantivo hermano, con la desinencia, digamos, sufijo pronominal de tercera, no, perdón, sí, de tercera masculina singular. ¿Sí? Sería de él, su. Así, su hermano. Entonces, Caín se enojó mucho porque el Señor se complació en Abel, su hermano. Y si hacemos una traducción literal, palabra por palabra, no es tan complicado después acomodarlo. Pero si se fijan, Sara le Caín meod, Caín se enojó, Caín mucho, y Japet Adonai porque se complació Adonai de Hebel en Abel, Ahib, su hermano. Lo único que restaría sería ordenar un poquito la sintaxis, nada más. Caín se enojó mucho porque Adonai, o porque el Señor, se complació en su hermano Abel. Simple. ¿Qué les parece? Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Denis, Hola, sí. ¿cuál es la ¿Alguna, ¿qué pasa? alguna observación? ¿Qué te parece? ¿Alguna observación? Yo hice una inversión hoy porque para mí el pensamiento de la oración, el pensamiento principal es el Señor se complació. Y ya que el Señor se complació de su hermano Abel, Caín como tomó enojo. Sí, Caín fue tomado por el enojo. Bien, si vamos al sujeto de la oración, ¿quién sería en este caso? En este caso el sujeto es Caín. Entonces, la referencia acá, el núcleo del sujeto es Caín. Entonces, ¿qué pasa? Caín se enojó mucho, literalmente. Caín se enojó mucho. El Harale Caín, ya lo hemos visto, quiere decir que Caín se enojó. ¿Sí? Caín se enojó. Meod es mucho, es el adverbio muy mucho. Bien, entonces Caín se enojó mucho. Este es el complemento, porque, ¿sí? Porque se, se complació Adonai, porque el Señor se complació en su hermano Abel. Entonces acá la oración apunta sobre a Caín. ¿Sí? El sujeto, el núcleo de la oración es Caín. Y la segunda parte Núcleo. una explicativa. Exacto. Esto sería como si fuese una oración subordinada, ¿no? ¿Mm? Caín Correcto. se enojó mucho. ¿Por qué? Porque se enojó mucho. Esta segunda oración explica o está subordinada a la primera. ¿Mm? Porque se complació el Señor, porque el Señor se complació. Si nosotros leemos esta oración sola, no tiene sentido. Porque el Señor se complació en Abel, su hermano. Pero nos está faltando algo, nos está faltando información. Entonces esta es la oración principal. La oración principal es Caín se enojó mucho. Caín se enojó mucho, el núcleo es Caín, el verbo es se enojó mucho, y toda esta oración está subordinada a esta, está haciendo una explicación, es el complemento de esta oración. Entonces, Caín, por eso lo traducimos de esa manera, con ese orden lógico. Caín se enojó mucho porque
Adonai se complació en la ofrenda de su hermano. Perdón, no en la ofrenda. Se complació en Abel su hermano, o en su hermano Abel. Sí, está bien. En o con. ¿Mm? Porque podemos, yo dije en, pero puede ser con. Se complació con Abel su hermano. ¿Mm? Bien. Graciela, Alice, ¿están de acuerdo? Yo sí, estoy de acuerdo con la Bien, traducción. bien. Seguimos Suena entonces con... muy, ¿Sí, Alice? suena muy, No. Sí, Alice, que no, no sí te suena entendí. muy bien, muy coherente lo que, la Ah, bien, bien, bien. explicación. Ok, ok, no, no había entendido. Bien, seguimos entonces ahora con Graciela, sí, la H. Sí. Yatsu, Caín, Bahebel, Basadá. Esta es una E. Basadé, perdón, Vas a ver. Basadé. Sí. A ver, vamos a leer primero la primera palabrita de nuevo. Yatsu, Bien, acá tenemos una vocal larga, entonces este llevado debe ser vocalizado. ¿Mm? Es el mismo caso que vimos antes que estábamos ajá, explicando. Yatseu. ¿Mm? Yatseu. Yatseu, Bien. Yatseu, Si no, sería perdón. Yotsu. ¿Eh? Bien. Si no, ¿Cómo, sería... cómo, cómo sería? Yat, Si, si no Yatseu, tuviera, si no tuviera el mete, sería Yotsu. Yotsu. ¿Mm? Porque sería esta sílaba quedaría cerrada y sin acento. El acento caería en la segunda sílaba, entonces este sería una vocal corta. Por eso tiene el METEC para asegurar que esta es una A y no una O. Entonces, ahí está, Yatseu, Yatseu. Yatseu porque Yatseu, tenemos vocal larga, lleva después de vocal larga es vocalizado. Yatseu, Kagin, Behebel, Basadeh. Bien, lo- Yatseu, Caín, Bahebel, Basadé. bien. Proponemos la Bueno, traducción. ahí está Caín y Abel. Después ahí Yatseu, no sé qué es. Es No, el verbo yatzá, yatzá, salir, él salió, yatzá. En está, este ahí caso está. es de Entonces conjugado, exacto, conjugado en tercera persona. salieron Caín y Abel, Basadé, no conozco ese término, no lo sé. Bueno, tzadé es el campo, debería estar en el vocabulario. Recuerden que tienen el Sí, glosario, sí, seguramente que está, pero yo no lo vi, bien. no lo he visto. Recuerden que Va- tienen para hacer estos trabajos, tienen el glosario, el archivito Ajá, con todo el ahí vocabulario campo, de ¿cuál sería? tzadé, Sadé, tzadé, ajá, tzadé, entonces sería, salieron Caín y Abel al campo. exacto. Caín y Abel Ahí, salieron al campo. ¿Mm? Caín y Abel, recordad que primero va el sujeto, luego el verbo. Caín y Abel salieron al campo. claro, Sí, no podemos traducirlo, salieron al campo Caín y Abel, sí, se puede, pero no es la sintaxis no habitual. sería lo lógico. No es la sintaxis habitual del español. El español primero tenemos el sujeto, luego el verbo. En hebreo al Claro, revés, tenemos el verbo, luego el sujeto. ahí ¿Mm? está, ok, De todas maneras, obviamente se entiende perfectamente, pero no es un orden sintáctico no es lo lógico, habitual español. Bien. ok. Bueno, volvemos entonces con Marcelo. Nos quedan tres. Ok, bueno, ahí sería en esa la I, ¿verdad? Sí, ahí. Besham, ahí está. Besham, Harrad, Caín,
Cain, sería Cain, claro. Caín, Cain, sí, bueno, vámonos. Besham, Harrak, Cain, Et, Hebel, Ahim. así. Esta es la misma Ahim, palabrita que vimos acá arriba, así que recién, si recordás, recién sí. la... Claro. Ahib, Ahib, Aquí, sí, Ahib. Ahí está. sí, exacto. Bueno, Berra sería, Besham es allí, ¿no es cierto? Y allí, Sí, y allí, y allá, ujú, y allá. Harrak, Harrak es el verbo mató, ¿puede ser? sí, Harad, él mató. Harad, él mató. Harak, ahí está, él mató. Bueno, y allí él mató Caín, bueno, a, a su hermano Abel. Ujú, Entonces la traducción sería, Caín mató allí a su hermano Abel. O también puede ser, y allí Caín mató a su hermano Abel. exacto. Y allá, y allí, Caín mató a su hermano Abel. Ahí está. Exacto, exacto. Perfecto. Perfecto. Pasamos con la J, con Alice. Jamás eh, Elohim, el Caín, allá, Adonai, no dice Hebel, Elohim. eh, Ahí no dice Elohim, Alice. bueno, el Señor. Amar a Adonai. Bueno, si lo estamos leyendo en hebreo, vamos a leer Adonai. ¿Mm? Amar a Adonai. Perdón, Bien. Adonai, sí, amar Adonai el Caín, allá, Hebel, Ahiv, Ja. Bien. Esto sería, Entonces yo, sería que por la estructura que tiene la oración. yo lo traduje como dijo el Señor, por eso dije el Señor, Ujú. dijo el Señor a Caín, Hebel, su hermano. Y esta palabrita, ayer, ayer, ayer. Yo la traduje como Jaye, Bien, ¿qué significa? eh, fue, es el verbo como pasado, ¿no? No, no es del verbo hayá. El verbo hayá es eh, con G, Yod, G, acá tenemos una Ale. Este es, Entonces no, este es dónde. ¿dónde? Ayer, dónde. Ujú. Ujú. Dijo el Señor a Caín, donde Hebel, donde, bueno, ahí podríamos poner un apoyo gramatical que diría, ¿dónde está Exacto, Abel tu hermano? Abel tu hermano, porque nada exacto. más dice hermano, ¿no? Sí, dice tu hermano, ajija, de la Aquí. palabra aj, con eh, sufijo pronominal de segunda Ujú. persona masculina singular, tú. ¿Mm? Entonces, ajija, tu hermano. Ajija, tu hermano. Entonces, Sí. amar Adonai, el Caín, ayehebel ajija, sería una pregunta, ¿no? Entonces, podríamos traducir tranquilamente, Adonai le preguntó a Caín, o el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Mm? Ujú.
El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Bueno, y vamos con la última de acá, con Denis. Amar Cain el Adonai lo yad, yadati. Yadati. Bien, Yadati. Acá tenemos el Siluk, que Sí, está sí. precediendo el Sof Pasuk, que siempre el Siluk va a ir en la última palabra del versículo, antes del Sof Pasuk, y te va a marcar el tono de la palabra. Te va a marcar la sílaba tono. Entonces, en este caso es Yadati, Yadati, del verbo Yada, él conoció, con sufijo pronominal de primera persona, en realidad no sufijo pronominal, desinencia personal de primera persona común singular. Yadati, entonces, si pasamos estricto, yo conocí, o yo supe, o yo sabía. Entonces, Se, como... se podría Sí, leer Yadati. sí, es verdad. Ahí está la vocal larga, y Cierto. es el lleva. Yadati. Yadaeti, Yadaeti, es verdad. Pero una buena observación. Estaba concentrado en la tonalidad de la palabra y no presté atención a lleva, que es vocalizado en este caso. Muy bien, Entonces, profe, sería Yadaeti, Yadaeti, con el, y la pronunciación es con acentuando el Yadá, o sea, Yadaeti, ¿así? exacto, Yadaeti. En este caso, sí. Una pregunta, profe, dijo que la rayita que está junto a la cama se llama meter y ahorita Sí, dijo que se llamaba de otra manera. Siluk, sí, porque el Siluk, el Siluk lo vamos a reconocer, por ejemplo, acá en la palabra Yatseu tenemos un Metec, tenemos a ver, ¿en qué otra palabrita tenemos Metec que habíamos visto? En la letra B, que a mí me En tocó la ahí un B Metec. tenemos, acá tenemos Metec, Hashebu, bien, bueno, ¿cómo lo diferenciamos? Fíjate que acá, justamente en la B, también tenemos esta rayita, que es igual que el Metec, pero aparece inmediatamente antes del Sof Pasuk. Cuando nos encontramos con esta rayita, que es igual que el Metec, pero está en la última palabra, la diferencia entre el Siluk y el Metec es que el Siluk únicamente va a aparecer en la última palabra del versículo. En la última palabra del versículo, inmediatamente antes del Sof Pasuk. Y va a recaer en la sílaba tónica de la palabra, la última palabra. Entonces, si encontramos este simbolito en otra palabra que no sea la última del versículo, no va a ser un siluk, sino va a ser un mete. Si la encontramos en la última palabrita, inmediatamente antes de sof pasuk, esto es un siluk. Un siluk que es un acento disyuntivo. Es como que marca la finalización del versículo. Un acento disyuntivo. Y te marca la sílaba tónica. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, Gracias. esta, al ser la última palabra del versículo, nos damos cuenta porque no tenemos el sof pasuk, tenemos la última palabrita. Este es un siluk y está marcando el final del versículo y está marcando la sílaba tónica. Bien, entonces ahora sí, creo que faltó proponer una traducción. Caín dijo al Señor, no lo sé. Muy bien, excelente. Caín le dijo al Señor, no lo sé. Muy bien. O podemos poner, Caín le respondió, en el caso anterior,
amar a Adonai, el Caín, acá le está haciendo una pregunta, el Señor le preguntó, si bien literalmente el Señor le dijo a Caín, pero hace inmediatamente una pregunta, entonces le podamos traducir, el Señor le preguntó a Caín, y abajo, si bien dice amar Caín, dijo Caín el Adonai, tranquilamente podemos traducir, Caín le respondió. Caín le respondió al Señor, no lo sé. Perdón. Bueno, si, si tienen tiempo y aguantan, hacemos los últimos 4 versículos que quedaron de la lectura simplificada, así ya nos sacamos esto de encima y pasamos directamente la semana que viene a una lección nueva. Así no, porque ya hace un par de clases que nos queda pendiente, así ya, si les parece, no sé cómo están con el tiempo y Yo estoy medio justo, pero bueno, voy con la 9 y veo si me puedo quedar para escuchar las otras. bien, Yo De sí bien. todos tengo modos, creo tiempo, que me pero toca la a mí. verdad prefiero estudiarla. ¿Cómo, Ari? Perdón, Yo, yo yo sí Graciela, tengo tiempo. yo me tengo que retirar. Mil disculpas. Bien, no hay Yo problema. tengo tiempo, pero Así la ya. verdad yo prefiero estudiarla. Mejor pasito a pasito, pero más firme. Bueno, como quieran. Bueno, entonces Graciela se tiene que retirar. Marcelo está complicado también con el tiempo. Alice prefiere estudiarla. Bueno, entonces vamos a hacer así. Dejamos estos 4 últimos versículos, 9, 10, 11 y 12, que nos venía quedando pendientes ya hace un par de clases. Ya la semana que viene arrancamos directamente desde estos versículos, completamos esta lectura simplificada y pasamos directamente, vamos a tratar de ver 2 lecciones juntas, no hay demasiado en la que sigue ese objeto, bueno, es esta misma, ¿no? Es lección 22, el signo del objeto directo, vamos a tratar de verlo, porque no hay demasiado aquí, y tratar de ver la lección 24 también. Así que lo dejamos entonces, lo dejamos acá. Y la semana que viene completamos lo que nos resta y vamos a tratar de ver dos